Bueno, Salmos capítulo 6 entonces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, a seguir con este libro lleno de cosas interesantes, lleno de consuelo, lleno de... es un libro, ¿verdad?, de alabanzas y oraciones, ruegos. Y lo que vamos a ver hoy día es justamente una oración, una oración de confesión de, eh, de pecados, pero si hay un título que le podría poner a este estudio, sería Cuando un hombre conforme al corazón de Dios peca. Ese sería como el título más ad hoc al salmo que hoy día vamos a ver. Creo que cuando pensamos en David, porque este es un salmo de David, eh, la gran mayoría de los salmos que están en estos repartidos en estos 4 libros, de estos 150 salmos, son de David y él los escribió en distintas etapas de su vida, enfrentando distintas situaciones. Y creo que una de las situaciones que todos como cristianos vamos a enfrentar en algún momento va a ser el caer en pecado. Ahora es interesante porque, eh, bueno, hay algunas cosas interesantes en este salmo. Ahora sabemos que en el Antiguo Testamento no estaba Jesús, ¿no? Era como algo distinta a la situación. Hoy tenemos a Jesús. Sin embargo, el tema del pecado es algo que a nosotros como cristianos nos afecta. No es algo que no nos afecte. Cuando nosotros pecamos, evidentemente hay una situación ahí en donde se corta nuestra comunión, ¿no? Es como cuando nosotros, si eres casado, am, eh, hay un engaño a tu cónyuge. La confianza se rompe, ¿verdad? La comunión se rompe. Algo pasó, algo pasó. Pero ¿sabes qué? Es algo interesante lo que pasa con David, porque eh, ¿qué hizo David cuando David pecó? Porque obviamente cuando hablamos del pecado de David, hablamos más allá del pecado con Betsabé. O sea, ese fue un pecado. Pero nosotros sabemos que David pecaba igual. O sea, aparte de eso, pecó de otras maneras también. Entonces, y aún así, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Porque era perfecto? No. ¿Porque no tenía pecado? No. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios por su corazón humilde cuando él recibía la corrección del Señor. Y creo que ahí, esa es la gran diferencia del hombre David. Nunca olvidar que sigue siendo un hombre, como tú, como yo, con las mismas pasiones y deseos que todos tenemos. La escritura no está llena de hombres. Yo crecí pensando, cuando era niño me llevaban a la iglesia, yo crecí pensando que estas personas eran como de otro planeta. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, qué sé yo, Moisés, Elías, eh, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Timoteo. O sea, me hablaban de estas personas, David, y yo me imaginaba que eran personas como de otro planeta, ¿no? ¿Verdad? Esa era mi imagen antes de conocer a Jesucristo y antes de estudiar las Escrituras con Jesucristo en el corazón, el Espíritu Santo. Hoy, al ver las Escrituras, puedo darme cuenta que eran tan humanos y con los mismos pecados, enfrentando y confrontando las mismas dificultades que tú y yo enfrentamos. De hecho, la Biblia es un libro del Antiguo Testamento que si hablara de la vida de nosotros estaría expuesta todas nuestras cosas ahí. A Dios no le interesa tapar nuestros pecados ni nuestros errores. Pero sí lo que Dios desea hacer es que nosotros nos demos cuenta de que sin Él
nosotros no podemos seguir avanzando, que le necesitamos, que sin Él morimos, que necesitamos de su perdón, necesitamos de su misericordia cuando llegamos a pecar. Así es que este hombre, conforme al corazón de Dios, peca también. Ahora, este salmo entonces, el Salmo 6, es un salmo que es llamado un salmo penitencial. Y hay varios salmos de esta característica. Son salmos en la que el salmista, en el que David en este caso, pide perdón a Dios por algún pecado. Por ejemplo, está este salmo que es el 6, también el Salmo 32, está el Salmo 51, está el Salmo 102, el 108, el 130, perdón, y el 143. Son salmos también parecidos que más o menos guardan una relación y son salmos llamados penitenciales, que son oraciones pidiendo perdón por los pecados cometidos acá en estos salmos que acabamos de mencionar. Ahora, observemos cómo comienza este salmo entonces, ¿no? Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Qué hace el hombre con un corazón conforme al de Dios cuando peca? Invoca a Jehová. Jehová, la primera palabra del Salmo, Jehová. Cuando peca un hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que hace no es intentar arreglar las cosas por sí mismo. ¿Qué normalmente hacemos nosotros cuando pecamos muchas veces? Tratamos de tapar los errores y tratamos de buscar y, ay, pequé, a ver qué voy a hacer para arreglar el tema, para arreglar el panizo, para arreglar la embarrada que dejé, ¿verdad? Voy aquí, voy allá y trato y al finalmente somos orgullosos y queremos solucionar las cosas y pensamos que nosotros tenemos la solución cuando hemos pecado. Pero observa lo que hace David. El hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él peca, no estamos hablando cuando él está bien, cuando él peca. Lo primero que aparece, Jehová, Dios. ¿No? Jehová es el nombre de Dios, ese nombre que lo caracteriza, ese nombre innombrable que tenían los judíos, que no se podía ni pronunciar. A ese Dios santo que es santo y 3 veces santo, David se dirige porque sabe que a él tiene que ir cuando él peca. Fíjate tú qué distinto fue, por ejemplo, cuando pecó Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuando ellos pecaron en Génesis capítulo 3? Cuando ellos pecaron, cuando fueron abiertos sus ojos, cuando comió Adán, cuando comió Adán fue que ellos se les abrieron los ojos, la mujer había comido pero no pasó nada. Cuando Adán come, se abren los ojos de ambos, porque Adán era el responsable, ¿no? A Adán Dios le dio la orden. Y entonces la mujer fue engañada, pero Adán comió así porque él quiso hacerlo, ¿no? A sabiendas, tenía la orden clara de Dios. Pero cuando él desobedece, cuando fueron abiertos sus ojos y vieron y conocieron que estaban desnudos, dice la escritura, dice el pasaje en Génesis capítulo 3, que ellos se escondieron, huyeron, arrancaron de Dios y se cubrieron, trataron de cubrirse con hojas, ¿no? Trataron de hacerse delantales, trataron de hacerse una ropa, una polera, qué sé yo, diríamos hoy día, ¿no? Algún pantaloncito de hojas y se escondieron y en la tarde, ese momento de comunión que Adán y Eva tenían todas las tardes con Dios, qué maravilloso tiene que haber sido eso. O sea, yo pensaba, ¿cómo sería eso? O sea, grandioso, era como... Ok, vamos Eva, vamos a ver a Dios, vamos a ver a nuestro Creador, vamos a charlar con Él, a conversar con Él, a tener este tiempo con Él. Y no llegó a la cita de ese día.
No llegó a la cita de ese día ni Adán ni Eva porque ellos habían arrancado, porque ellos habían desobedecido, porque ellos habían pecado. ¿Y quién va al encuentro de Adán y Eva? Dios va. Y Dios les dice, hey, los estuve llamando, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No era porque Dios no supiera, ¿verdad? Sino porque simplemente Dios quería arreglar las cosas. Nos comportamos muchas veces como Adán y Eva. Cuando nosotros, siendo ya cristianos, pecamos, muchas veces intentamos cosernos nuestros propios trajes de hojas. Intentamos arreglar el problema por nosotros mismos. Pensamos que tenemos que pagar nosotros, entonces decimos, no, la embarré, pequé contra Dios, pero voy a tratar de arreglar el problema, ¿no? Voy a tratar de arreglar el panizo, ahí voy a tratar de parchar aquí, acá, y empezamos a movernos y nos empezamos a ir en esa, y finalmente no hacemos lo que David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuando peca, lo que hace es ir primeramente a Dios. Eso es lo primero que hace. Lo primero que una persona conforme al corazón de Dios, lo primero que hace cuando peca es ir a Dios. No huir de Dios. Cuando pecamos. Y ese es el gran problema que muchas veces nosotros tenemos. Que cuando pecamos pensamos que mejor decimos, no, mejor no me presento, a lo mejor me voy. Y eso es autojustificarse, eso es orgullo. Eso es orgullo de no reconocer nuestro pecado. Y sabes que la Escritura dice que el que confiesa su pecado va a prosperar, pero el que no lo confiesa no. La persona que confiesa su pecado va a ser prosperado. Un cristiano no puede seguir adelante si está en pecado y no lo confiesa y no se aparta. Importante esa parte, confesar y apartarse. Entonces, oh Jehová, Jehová, Dios, ¿verdad? David se presenta, David ora a Dios. Porque David tiene una intimidad, una relación personal con Dios de una manera tan profunda y de una manera tan íntima. Hay tal comunión con Él que Él va. A pesar de su pecado, Él va. Él va al Señor. Él va al Señor. Ahora fíjate qué interesante esto, porque también luego dice, aquí vemos ya la petición, ¿no? No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mira qué interesante, porque se dirige a Dios, ¿verdad? Dios. Acá David está reconociendo que esta aflicción que él está pasando, que podríamos decir, situación personal que está pasando, es consecuencia de la disciplina de Dios hacia su vida. Es decir, por eso dice, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Es decir, lo que David está viendo, está observando, que lo que él está pasando es a causa del pecado. Él está viviendo ciertas situaciones como consecuencia de un pecado en su vida. ¿Mm? Entonces aquí nosotros vemos el tema de la disciplina del Señor. Ahora hay distintos tipos de disciplina que el Señor aplica sobre sus hijos. Primero la disciplina para poder, las pruebas, digamos, las pruebas y las dificultades que son no propiamente tal disciplina, sino que son para nuestro crecimiento y nuestra madurez, ¿no? Las pruebas es una disciplina, es un tipo de disciplina podríamos decir, pero las pruebas son una instancia o un juicio para la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, ¿verdad? Pero el juicio de Dios que comienza por la casa son justamente pruebas y dificultades propias, permitidas por Dios, no con la finalidad de destruirnos. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. La disciplina de Dios nunca es para destruirte.
siempre es para purificarte. La disciplina de Dios no es para quemarte, es para purificarte. El fuego de Dios para el cristiano es un fuego de purificación, ¿no? Entonces, por eso Pedro dice que el juicio ha comenzado por casa, porque ¿con quién primero trabaja Dios? Es con sus hijos. Su fuego no es un fuego consumidor, es un fuego purificador. Pero los impíos que no conozcan al Señor, que no se acerquen a Él, van a ser consumidos por el fuego consumidor de Dios, por su fuego abrasador, consumidor. ¿Ya? Entonces, interesante que hay, podríamos decir, pruebas y dificultades que tienen que ver con las cosas que Dios permite que nos pasen, pero hay situaciones que nos vienen por causa de nuestro pecado. Hay situaciones que nos vienen como producto de nuestro pecado. Y cuando nosotros hablamos de pecado, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es del griego armatía, que quiere decir errar al blanco. Tiene esta connotación de este deporte, ¿verdad? En que hay un tablero en que tú con el arco y la flecha le apuntas y pecado es salirse del centro, no dar en el centro. ¿Y el centro qué? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Jesús es el centro. Entonces cualquier cosa que no haga conforme a las Escrituras y conforme a Jesús, estoy fallando. O sea, es una gran posibilidad el pecar. Es una gran posibilidad el pecar como cristiano. De hecho, es importante que nos demos cuenta de eso y que entendamos eso, que como cristianos vamos a pecar. Mira, lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9. 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9, dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos lo que está haciendo David en el Salmo 6, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente hay perdón, hay limpieza también. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como cristianos, fíjate, vamos a pecar, pero nuestra relación con el pecado es diferente. Y por eso me encanta David, porque David, sin tener a Jesucristo acá en la escena, ¿no? La relación que David tenía con el pecado era como si él conociera a Cristo. ¿Por qué? Porque él no quería pecar, pero pecaba. Estaba consciente de su debilidad. Y él va a Dios, y lo primero que hace es ir a Dios, ¿no? Entonces, David reconoce que hay una reprensión por parte de Dios, que hay un castigo de parte de Dios, pero ese castigo no es con la finalidad nuevamente es importante que lo entendamos, no es para destruirnos, es una disciplina para purificarnos, para purificar nuestra vida. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, el estado entonces, David, el estado actual que tiene es exclusivamente debido al pecado en su vida. Ahora, fíjate cuáles son las consecuencias del pecado que David está aquí, al cual se está refiriendo. Dice que está enfermo, versículo 2. Porque estoy enfermo, dice. Sáname. Dice que otra cosa importante, sus huesos se estremecen. Es decir, físicamente el pecado le ha ocasionado incluso enfermar. ¿Sabes cuántos pecados a nosotros nos hacen enfermarnos de los nervios? Enfermarnos de estrés, enfermarnos de la mente. Los pecados de incredulidad, los pecados de falta de fe,
en la palabra y en las promesas de Dios, los pecados de la falta de confianza en las promesas de Dios, trae como consecuencia enfermedad al colon, enfermedad a los nervios, enfermedad de estrés. Dice, esas son las enfermedades de este siglo. Sí, son las enfermedades de un siglo, de personas en este siglo que no confiamos en Dios. Son enfermedades propias de una generación que creció con las escrituras pero que no la aplica. El estrés, el colon irritable y la enfermedad de los nervios y un montón de enfermedades asociadas a las enfermedades contemporáneas son porque justamente nosotros no descansamos en las promesas de Dios. No creemos lo que David cree. Y es interesante esto. Se enferma el cuerpo por causa del pecado. No pensemos en el adulterio, en la fornicación, que normalmente vienen a nuestra mente como lo primero, ¿no? La envidia de querer tener lo del otro hace que te enfermes porque quieres tener eso. El afán de querer tener más hace que te enfermes de estrés, hace que tu cuerpo se debilite, bajen las defensas y te enfermes. ¿Por qué? Porque no confías en las promesas de Dios. Las tienes en la mente, pero no las tienes en el corazón. Vivimos en un siglo en que los cristianos no descansamos en las promesas de Dios. Incluido, si yo he pasado tiempos muy difíciles en esta pandemia, por lo menos he pasado 2 o 3 crisis de pánico, así como furtivas pero fuertes, desánimo, muchas veces. Y el Señor ha tenido que también aplicarme su propia disciplina para que yo pudiera entender y finalmente el fuego purificador venga a mi vida y saque las impurezas que tiene que sacar. Y aquí estamos hoy día, fortalecidos por el Señor y por su palabra, no porque yo sea mejor que los demás, no es así. No es así. La gran mayoría de las enfermedades físicas y mentales de los cristianos vienen por consecuencia de la falta de confianza en las promesas de Dios descritas en su palabra. El pecado aquí a David le provocó, le afectó físicamente, porque él está diciendo estoy enfermo, mis huesos se estremecen. Hablaba de los huesos. En la antigüedad los huesos era algo bien importante, se asociaba a hartas cosas. También David estaba mal emocionalmente, versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Ves? ¿Se acuerdan cómo estaba Marta en relación a María? ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? ¿Cómo estaba? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿Cómo estaba Marta? Estás turbada, le dijo. Estás turbada. Estás turbada. Estás con los quehaceres, te tienen loca, Marta. Los quehaceres, no tienes que hacer tantas cosas. ¿Para qué haces tantas cosas? En cambio, María, ella ha elegido la mejor parte y la mejor parte es ponerse a los pies de Cristo, ponerse a los pies de Jesús. Y es lo que está haciendo David, está poniéndose a los pies del Señor, llevándole su pecado a él. Y está reconociendo que por causa del pecado que él ha cometido, que no se menciona cuál es, pero al parecer fue influenciado por personas, él está físicamente afectado, emocionalmente afectado y algo importante, espiritualmente afectado. Físicamente afectado, ¿cierto? Dice estoy enfermo en el verso 2, mis huesos se estremecen en el final del verso 2. Emocionalmente afectado, versículo 3, mi alma está muy turbada. Y espiritualmente afectado,
Versículo 4, vuélvete, oh Jehová, vuélvete, oh Jehová. Es decir, vemos en el versículo 4 que David se sentía o percibía que Dios estaba lejos de él. Y claro, eso es lo que hace el pecado. Cuando pecamos se rompe la comunión. Interesante porque no solo se rompe la comunión con Dios, sino se rompe la comunión con nuestros hermanos. Se rompe la comunión y te da vergüenza congregarte porque estás en pecado. Y qué importante esto, ¿no? Entonces son tres áreas en las que afectó a David el pecado en su vida. Pero David está haciendo lo que un hombre conforme al corazón de Dios hace cuando peca: derramar su corazón delante del Señor y poner todo delante del Señor. No porque el Señor no sepa que lo que hemos hecho, sino porque Él ve nuestro corazón, cómo reaccionamos. Cuando Dios fue a Adán y Eva, Él no es que los buscó porque no sabía lo que habían hecho. No, Él sabía perfectamente que habían pecado. Pero ¿qué quería hacer Dios? Quería arreglar las situaciones, pero parece que Adán y Eva no querían porque se fueron. ¿Y qué hizo Dios finalmente? Los vistió. Él los vistió. ¿Con quién? Con pieles de animales. Y para vestirlos con pieles de animales, ¿qué tuvo que hacer? Matar un animal. ¿Y qué corrió cuando mató un animal? Sangre. ¿Y qué significa la sangre? Salvación. Porque sin sangre no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Ahora Jesús vino y dio su vida para que por medio de su sangre y su sacrificio nosotros pudiéramos ser perdonados. Y eso es una maravilla. Y por eso vuelvo a repetir lo que dice Juan en 1 Juan 1, 8, 9. No podemos decir que no hemos pecado porque lo hacemos al mentiroso. Pero si hemos pecado, podemos ir a Él. Él es fiel y justo. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No solamente nos va a perdonar, sino que además nos puede limpiar. Es como si, ok, te perdono, pero además borro y limpio tu corazón. Pero eso no va a pasar si yo no voy. Si yo me dedico a esconder mi pecado dentro del corazón. Vamos a ver también que David más adelante en el Salmo también dice lo mismo. Bueno, está el Salmo 32, el 51, que mientras él escondió el pecado también sufrió. El tiempo que él escondió su pecado, su cuerpo también estaba enfermo, su mente, su corazón, su alma y obviamente espiritualmente. Entonces, David se presenta ante Dios cuando peca. Y hay una cualidad de Dios que David conoce tan perfectamente que por eso él va. Y esa cualidad es la misericordia. Dios es justo, Dios es santo, pero ahí está la otra característica. Es misericordioso. Versículo 2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Y el versículo 4, la segunda parte, sálvame por tu misericordia. O sea, él sabía que Dios podía tener misericordia de él, y lo segundo es que su misericordia salva, que es por su misericordia que él puede obtener y tener el perdón y la salvación de Dios en su vida. No es por otra cosa. ¿Tú sabías que la salvación no es un acto de justicia? La salvación es un acto de la misericordia de Dios. Lo más justo era que Dios nos exterminara. Y que lo más justo es que tú y yo hubiéramos terminado en el infierno. Eso era lo más justo. Pero Dios nos pudo impartir y nos pudo dar de su misericordia. La salvación es un acto de misericordia de Dios. No es un acto justo, es un acto misericordioso. Es un acto de amor.
movido por el amor de Dios a su creación y a este mundo. Por amor a ti, por amor a mí. Su corazón fue movido a misericordia por la raza humana e ideó el plan para que Jesucristo viniera. Y el Antiguo Testamento nos mostraba la sombra con las cosas del Antiguo Testamento, la sombra de lo que había de venir. No era lo definitivo, pero la ley nos llevaba hacia Jesucristo con todos sus rituales y con todos sus sacrificios. Cada uno de ellos había algo de Jesús ahí. Y David conocía esa misericordia, había experimentado esa misericordia de manera personal. Por eso él podía ir y apelar a Dios e ir al Señor cuando, en tiempos de pecado y decirle, ten misericordia de mí, sálvame por tu misericordia. David no está pidiendo un acto de justicia, está pidiendo un acto de misericordia. Porque sabe que Dios es justo. Pero también sabe que Dios es misericordioso. Ahora, el pecado nos separa de Dios, sin duda. Separa de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Cuando somos cristianos. Ahora, cuando pecamos, esto no significa, como muchos enseñan, de que poco menos hemos perdido la salvación. No es eso, no, no. No. No enseñamos eso que enseñaban muchos de que cada vez que peco tengo que volver a nacer de nuevo. O sea, no, nosotros nacimos una vez de nuevo y ya. ¿Ya? Pero, obviamente, mi relación con el pecado después de creyente, después de cristiano, cambia. El pecado ya no lo veo como un amigo, un aliado. Al pecado yo lo veo como un enemigo. Veo como algo que me va a separar de mi comunión con Dios. Observo el pecado bajo la mirada y el lente de la palabra de Dios. Ahora le doy la espalda al pecado y miro de frente a Cristo, dejando el pecado atrás. Esa es mi relación nueva con el pecado ahora. Ahora el pecado me molesta. En el mundo no me molestaba, pero hoy sí me molesta, ¿verdad? Y por eso David está así, porque él no quería pecar, porque tenía un corazón conforme al de Dios. Pero ese corazón conforme al de Dios, cuando peca, va a Dios, porque sabe que también es objeto de misericordia, es misericordioso. Es misericordioso. Y David dice, vuélvete, del Salmo 4, el verso 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. O sea, aquí hay una desesperación, hay una cosa, Señor, yo no estoy, se cortó la comunicación. Señor, se cortó, este pecado se interpone, no quiero verte tan lejos, o sea, vuélvete, ven. ¿Hasta cuándo? Libra mi alma. ¿Te fijas? Él no dice, yo me voy a librar. No, él dice, tú líbrame porque yo no puedo. Ahí está el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios sabe que la solución está en Dios y no en nosotros. La solución a nuestros pecados está en Dios por medio de Jesús y no en nosotros mismos. El perdón de pecados no viene porque yo haga penitencia, porque me golpee el pecho, porque no. El perdón viene cuando mi corazón se ha humillado. Ahí viene el perdón. Mira cómo se humilla David. David está sumamente humillado. Sumamente, dice hasta cuándo, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. O sea, siente que él está prisionero del pecado, siente que esto lo llevó a una prisión y finalmente sabe que el único que lo puede libertar es Jesucristo. ¿Sabes qué? Miraba y observo todo este mundo que estamos viviendo. El domingo estuve trabajando para el CERVEL de facilitador. Me pagaban por eso, uno postulaba ese trabajo y quedé, gracias a Dios, y estuve trabajando y observaba la cara de muchos jóvenes que llegaban ahí como con esta así como esperanza, esto, ay,
este voto me va a dar la libertad, mi alma, voy a ser libre, ahora sí, con esta nueva constitución va a cambiar todo. Y decía, Señor, ¿sabes qué? Su corazón está prisionero. El hombre no está, el hombre está prisionero. El hombre está prisionero de sus pasiones, de sus deseos. Este mundo está muerto en delitos y pecados. Esta generación está atada al pecado, amarrada al príncipe de la potestad del aire. Nos estamos hablando de política, más perdidos que el teniente Bello. Cuando el único que puede liberar esas cadenas de esos jóvenes y de cualquier persona, el que puede librar un alma del infierno, es Jesucristo. Pero la iglesia no hemos entendido nada. Les conté que un tiempo atrás me llamaron de un partido político evangélico, supuestamente querían ser un partido evangélico. Yo le dije, ¿por qué no? ¿Sabe por qué no? Yo dije, ¿tú crees que esa es la manera de influenciar? De verdad que sí. Mira a los apóstoles. Mira la Biblia. ¿Qué llevaron los apóstoles? El mensaje de Jesús. ¿Qué llevaron los profetas? El mensaje de Dios. ¿Y cambia algo hoy día? ¿Por qué tiene que cambiar hoy día? ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Sabes qué? Quien libra un alma del pecado y de la tiranía del pecado y de la esclavitud es el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo, que en Jesucristo está la libertad real y verdadera. Estos chicos que iban a votar, como te mencionaba ahí, los veía totalmente encadenados. La gente que no conoce al Señor está encadenada a sus pasiones, a sus deseos, a una mentira. Y creyendo mentiras. Pero Jesús les puede traer y liberar sus almas. David dice acá, oh Jehová, libra mi alma. Libra mi alma. Porque el pecado nos encierra. El pecado nos esclaviza. Nos esclaviza. Y las personas que andan gritando, soy libre, son las más esclavas que pueden haber. Esclavos a las drogas, esclavos del alcohol, no pueden dejar de tomar, no pueden dejar de acudir a las drogas, no pueden dejar de tener sexo, no pueden dejar de tirar piedras, no pueden dejar de denostar al resto, de creerse intelectualmente superiores, porque están totalmente esclavizadas de esas cosas. Pero ¿quién les puede traer la libertad? ¿Quién? ¿Un partido político evangélico? No. La palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Iglesia, no nos desenfoquemos. ¿Y sabes qué? Yo creo que esto que está pasando en nuestro país es disciplina para la iglesia. Honestamente. Para que nos peguemos y podamos entender cuál es nuestra función y tarea. Luz y sal en medio de un mundo de tinieblas. No necesito herramientas carnales. No necesito un ejército. No necesito una espada humana. Necesito la espada de doble filo en mi corazón, transformando mi vida. La libertad está en Jesús. Bueno, David, volviendo a nuestro tema, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, porque él sentía de que Dios lo había dejado, ¿no? O sea, en el fondo, el pecado corta nuestra comunicación con Dios, corta nuestra comunión, y ya no es lo mismo, ¿verdad? O tal vez sí, o sí. ¿Cierto que no? Cuando tú sabes que has pecado y tienes que orar a Dios, ¿cómo es? Acá en la casa nos pasa, sí, hablemos sinceramente. Cuando me enojo con mi hijo o mi esposa y vamos a orar, decimos, y oramos cómodamente. No, por eso al final, ya después de tanto decimos, ya, bueno, conversemos el tema, ¿verdad? ¿Cierto que sí?
y terminamos perdiéndonos perdón y vamos a orar juntos al Señor y ahí el Señor viene y restaura nuestras vidas. Y es como un respiro, gracias Señor, y volvemos a tener comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia y con el Señor. El pecado corta nuestra comunión con el Señor. Versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, David, la verdad es que como que está diciendo, me voy a morir. O sea, me voy a morir y no quiero morirme porque en la muerte no hay memoria de ti. Ok, podemos equivocarnos con este versículo cuando no se lee en contexto de toda la Biblia. O sea, aquí estamos viendo que esto es poesía, ¿no? También tenemos que entender eso. También tenemos que entender que estamos en el Antiguo Testamento. No estaba Jesús, no había resurrección, no había esperanza. ¿Dónde iban los muertos? Al Seol. Al Seol. Entonces no sabían mucho lo que pasaba allí. O sea, en el Seol, ¿quién te alabará? Dice, o sea, en el fondo David decía, yo voy a estar ahí. Esto confirma que hay vida después de la muerte. Pero decía, pero allí nadie te va a alabar, porque es un lugar diferente. Pero lo que David quería decir con esto, ¿verdad? No quiero morir. Quiero acordarme de ti. Quiero adorarte. Quiero alabarte. Quiero bendecirte de todo corazón. No quiero dejar de adorarte. No quiero dejar de recordarme de ti. Sabemos nosotros que en el Seol, en el Antiguo Testamento, y eso lo vemos a través de la historia de el rico y Lázaro que nos contó el Señor Jesucristo en el libro, en el Evangelio de Lucas. El Seol era el lugar de los muertos. Estaba el seno de Abraham, donde estaban todas las personas que fueron creyendo la promesa de salvación, y estaba el Hades. Había un abismo entre medio. El Hades era el lugar de tormento. Cuando Jesús vino, llevó cautiva la cautividad, dice Efesios, y finalmente predicó a los espíritus encarcelados, dice Pedro, y llevó cautiva la cautividad, y ya no hay más ese lugar. Hoy día, cuando un cristiano creyente muere, su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. O sea, aquí David está derramando su corazón delante del Señor. O sea, lo está derramando. Imagínate, muy poético, pero obviamente no, esto es una exageración. No es que inunde mi lecho, o sea, no es que su pieza, el dormitorio, haya estado con 1 metro de lágrimas. No, él está utilizando un lenguaje poético para describir su tormento, su dolor, su llanto, ¿verdad? Y aquí me encanta porque Dios es un Dios creativo y no es cuadrado, porque hay libros de historia, hay libros biográficos, hay hombres que escriben de una manera distinta en cuanto a estructura, hay otros que escriben de una manera diferente también sus epístolas, y también hay poesía, ¿verdad? Qué interesante. Dios es el creador de estas cosas, inspiró a hombres para que escribieran. Y él inspiró para que escribieran, pero cada uno como que escribió como lo indicaba el Señor, ¿verdad? Y usando sus talentos, en este caso aquí la poesía de David, las canciones. Pero mira cómo él aquí habla, o sea, es un clamor desde la total desesperación, desde la total desesperación. David sabe que solo la misericordia de Dios puede salvarle. ¿Y sabes qué? Cuando pecamos, no hay otro lugar donde puedas recibir restauración y perdón que el trono de la gracia. O sea, no hay otro lugar en que tú vayas a recibir el perdón de tus pecados que en el trono de la gracia. Hebreos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y allí vas a encontrar el oportuno socorro, otra vez su misericordia. Cuando pecamos no hay otro lugar donde puedas recibir perdón sino a los pies de Jesucristo, a los pies del Señor.
Puedes estar en esta situación. ¿Sabes qué? Tal vez como cristiano estás mal esta noche, ¿no? Yo no lo sé. A lo mejor estás en un pecado y estás en un pecado reiterativo. Tal vez eres cristiano y estás en las drogas. Sigues con la tontera. O en el alcohol. Sigues ahí, carreteando. Tal vez como cristiano estás viviendo una doble vida. Tal vez tienes un pecado de tipo sexual ahí escondido. Tal vez estás robando en tu trabajo, en tu empresa. Le estás mintiendo a tu familia. Estás mintiéndole a tu iglesia, a tu congregación. No estás teniendo tiempo con el Señor y estás engañando al Señor, haciendo creer que eres un creyente. No estás teniendo tiempo en la mañana para orar, no estás teniendo tiempo en la palabra. Yo no sé qué pecado puedes estar teniendo tú, hermano, esta noche, pero yo te digo algo. Tienes que solucionarlo. Tienes que solucionar ese problema, porque un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que hace. Quiere arreglar su problema. No, no es así, dejémoslo ahí. Muchos ven la gracia de Dios como, sí, total, Señor, después me perdona. ¿Has escuchado eso? No, voy a pecar si después pido perdón. No hay nada más alejado de alguien que haya entendido verdaderamente la gracia, como ese tipo de comentarios. No hay nadie más alejado que un corazón conforme al de Dios que una persona que piense como lo que te acabo de decir. Cuando David pecó, sus huesos se estremecieron, su alma se turbó, su espíritu se entristeció, sus lágrimas brotaron, y no como un acto, como algo actuado, sino algo de un arrepentimiento total y completo desde su parte, desde lo más profundo de su corazón. Versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, Jehová ha recibido Jehová mi oración. Mira cómo terminamos, mira cómo vamos terminando. Primero, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Es decir, David está aquí reconociendo algo, que él tiene que separarse, ¿verdad? Que él tiene que apartarse, que hay ciertas personas que le hicieron pecar, que tal vez él tiene que tomar distancia. Y sabes que eso es lo primero importante. Si tú estás arrepentido y quieres tratar un pecado, lo primero que tienes que hacer es separarte de las personas, separarte de todo lo que te lleva a cometer ese pecado. Si tú estás en el pecado sexual y tienes el internet a la mano, vas a tener que cortarlo. Súper extremo, pero vas a tener que hacerlo. Si estás consumiendo drogas, tienes que cortar con toda amistad que utilice ese tipo de sustancias. Tienes que cortar. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Es como si David dijera, ya no quiero vivir con este tipo de gente, ya no quiero hacer caso de estas cosas a mi vida. ¿Se acuerdan que le dije delante que al parecer este pecado había sido influenciado por otras personas? ¿Por qué apártense de mí? Aquí está la razón. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Fíjense cuánto se repite en esta frase. Mira, Jehová ha oído la voz de mi lloro. 9. Jehová ha oído mi ruego. La segunda parte del nuevo. Jehová ha recibido mi oración. Ha oído, ha recibido. ¿Te fijas qué tremendo? No hay o sea, Dios recibe al cristiano que ha pecado. Dios recibe al cristiano que ha pecado. Si finalmente vamos a pecar, como dice 1 Juan. Yo recuerdo que cuando recién me convertí en una iglesia X, pasaba casi todos los fines de semana al altar porque me hacía sentir como que yo había pecado otra vez y tenía que otra vez poco menos recibir a Cristo otra vez. Y no es así.
Pero entendí lo que pasaba cuando fui a las Escrituras. Y entendí que sí vamos a pecar. Pero también entendí que mi relación con el pecado cambia. Y eso tenemos que entenderlo. Y pecar duele. O sea, si eres un cristiano y el pecar no te duele, yo no sé si tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Porque un pecado a un cristiano duele. Duele en el alma. Fallar a tu Creador. Ahora, hay una gran diferencia entre un llanto de arrepentimiento y un llanto de remordimiento. Y te lo voy a graficar en dos personas. Un llanto de remordimiento, Judas. Supuestamente se arrepintió, fue a devolver las monedas, ¿se acuerdan? Lloró amargamente, pero fue a devolver las monedas y en lugar de ir a Jesús, ¿qué hizo? Se ahorcó, se mató. No fue a la persona correcta que tenía. Él intentó, se fijan, él intentó arreglar la situación devolviendo las monedas. Él pensó, tengo que devolver las monedas y ahí voy a recibir perdón. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta? No. En cambio, Pedro lloró amargamente, pero ahí se quedó, mordiéndose su dolor, llorando, hasta que llegó el mensaje de Jesús que él había resucitado y Pedro corre a ver a Jesús. ¿Se fija que hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? El remordimiento de Judas, él trató de hacer las cosas y lavarse las manos por sí mismo, revolviendo las monedas. No, eso no era el camino era ir al Señor. A Él ir y humillarse. Tú puedes llorar por un pecado, pero si tú no vas a la persona de Jesús y le entregas tu vida, da lo mismo que hayas llorado por un pecado, hermano. Eso no tiene mayor connotación si verdaderamente, no todo llanto es arrepentimiento, pero el llanto y el ruego de David fue escuchado porque salieron de lo más profundo de su corazón. Estaba pasándolo mal. Ha recibido Jehová mi oración. Esto me hace recordar lo que dice Lucas 18:14, ¿no? Que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. David recibió perdón. David recibió restauración. David volvió a la comunión con Cristo, con Dios, con el Señor. Esa comunión que se le fue cortada por el pecado. ¿Sabes qué? Si tú estás esta noche y tienes tu corazón y tienes tu comunión cortada con el Señor, apela a su misericordia. Él está ahí, pero tienes que arreglar tu situación. Tienes que venir a Él. Él te está esperando. Podemos ir confiadamente. Así es que este hombre conforme al corazón de Dios nos enseñó. ¿Qué pasa cuando un hombre conforme al corazón de Dios peca? ¿Qué pasa? Duele. Duele el corazón. Pero podemos ir a Dios, que es rico en misericordia, y encontrar en Él el perdón, la limpieza y la restauración de nuestra vida pecaminosa. Padre, gracias por esta noche.